Capítulo 1. La capilla. El aire frío de febrero les mordía las mejillas mientras Caterina y Richard caminaban lado a lado, sus botas crujiendo sobre el suelo helado del sendero forestal. El silencio del lugar era un alivio frente a las exageradas decoraciones rosas y rojas que cubrían cada rincón de la ciudad. Cada restaurante, cada escaparate, incluso los postes de luz gritaban «Día de San Valentín». «¿Crees que algún día le bajen un poco?», preguntó Caterina, metiendo aún más las manos en los bolsillos de su abrigo. Su tono era casual, pero Richard detectó el leve filo de amargura en su voz. «Ni en sueños», respondió él. «No mientras puedan sacarle provecho al amor». Volvieron a guardar silencio, su aliento visible en el aire helado. El bosque era delgado en esa zona. Los árboles, esqueléticos por el invierno, alzaban sus ramas desnudas como garras contra el cielo gris. Por primera vez en todo el día, sentían algo parecido a la paz, una burbuja de quietud lejos de las expectativas del mundo. Pero al doblar una curva del sendero, se detuvieron en seco. Frente a ellos, a un costado del camino, se alzaba una pequeña estructura desgastada. Era una capilla, o al menos lo había sido hacía mucho tiempo. El techo se hundía bajo el peso del musgo y el abandono. Las puertas de madera colgaban abiertas, una apenas sostenida por sus oxidadas bisagras. Una cruz de piedra, tallada, se inclinaba peligrosamente sobre la entrada, sus bordes desgastados por el tiempo. «¿Qué hace esto aquí?», murmuró Richard, en voz baja. Caterina frunció el ceño, entrecerrando los ojos. No sabía que hubiera edificios por esta zona. La estructura exudaba una quietud opresiva. Los árboles cercanos parecían inclinarse hacia ella, sus ramas desnudas, extendidas como dedos que intentaban alcanzar algo. El aire llevaba un aroma tenue, dulce, como a rosas, fuera de lugar en el frío del invierno. Richard se removió, cruzando los brazos, como si intentara protegerse de la incomodidad creciente que le recorría la espalda. Había algo en la capilla que se sentía mal, como si estuviera esperándolos. Quiso dar la vuelta, pero sus pies no respondieron. Caterina lo sintió también. Un escalofrío le subió por la columna, el presentimiento en su pecho creciendo. Sus instintos le decían que se alejara, pero el aroma a rosas tiraba de su curiosidad. Era seductor, casi hipnótico, y antes de darse cuenta, dio un paso hacia la capilla, a pesar del cosquilleo helado que le recorría la nuca. «Tal vez deberíamos seguir caminando», dijo Richard suavemente, apenas audible. Caterina dudó, pero sacudió la sensación. «Solo es un edificio viejo», dijo, aunque ni siquiera ella creyó sus propias palabras. Ignorando el malestar creciente, se acercó más a la capilla. El aroma a rosas se volvía más fuerte con cada paso. Richard se quedó detrás, el silencio del bosque presionando a su alrededor. «Aquí adentro hace más calor», dijo Caterina, girando ligeramente hacia él. Su voz sonaba lejana, como si el aire dentro de la capilla amortiguara hasta el sonido. Richard no se movió. La incomodidad que antes lo inquietaba ahora se había convertido en miedo real. «Caterina, tal vez no deberíamos», empezó a decir, pero las palabras murieron en su garganta. La capilla tenía algo antinatural. Su calidez, su silencio. Era como entrar en la guarida de un depredador. Caterina cruzó el umbral, sus pasos lentos y deliberados. Cada crujido del piso de piedra resonaba con fuerza dentro de la capilla, amplificando la tensión que colgaba en el aire.
Adentro, la penumbra lo cubría todo. La tenue luz que entraba por una grieta en el techo proyectaba sombras irregulares sobre los muros de piedra. El polvo flotaba en el aire como pequeños espectros, girando perezosamente en la penumbra. Al fondo, un altar se erguía, tallado de forma rudimentaria en piedra oscura. Su superficie estaba cubierta de pétalos de rosa secos. Manchas oscuras lo salpicaban. En las paredes circundantes había símbolos grabados con líneas irregulares que parecían moverse y retorcerse si se los miraba por demasiado tiempo. Caterina no apartaba la mirada del altar. Su cuerpo se sentía atraído, como si un hilo invisible la jalara. El aroma a rosas llenaba sus pulmones, su mente, cada uno de sus pensamientos. Era embriagante y silenciaba las advertencias de miedo que susurraban al borde de su conciencia. Su pulso se aceleraba con cada paso. El aire se volvía más espeso, aplastándola con su peso. Sus pies parecían hundirse en la piedra, su cuerpo más y más pesado. Era como si la capilla la retuviera, impidiéndole escapar. Quería darse la vuelta, huir, pero algo oscuro y antiguo la mantenía fija en el lugar. «Caterina», la llamó Richard, pero sintió cómo su voz se apagaba, como si fuera apenas un murmullo. El aire pesaba más con cada segundo. Respirar se volvía difícil. El susurro melódico volvió, rodeándolo como un depredador invisible. Intentó entender las palabras, pero eran demasiado suaves, demasiado extrañas. Su cuerpo no estaba congelado por el frío, sino por el peso asfixiante de la fuerza que envolvía la capilla. Cuando Caterina llegó al altar, el aire pareció latir, una vez, dos, y luego quedó en silencio absoluto. Las sombras se alargaron, retorciéndose como si estuvieran vivas. Caterina estiró la mano, los dedos temblorosos, como si algo la obligara. El silencio se rompió con un gruñido bajo, gutural, que resonó en los muros de piedra. En el rincón más oscuro, donde la sombra era más espesa, algo se movió. Caterina contuvo el aliento. Dos destellos dorados surgieron del rincón. Ojos, brillando con una intensidad lobuna y antinatural. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura se lanzó. Richard no tuvo tiempo de gritar. Una garra, rápida como un rayo, le cortó la garganta. El sonido fue horrible, húmedo, filoso, definitivo. La sangre estalló en un arco, salpicando el altar y las piedras con rojo profundo. El cuerpo de Richard se desplomó, pero la criatura lo atrapó en el aire con una gracia inhumana. Una mano enorme, con garras, lo sostuvo como si nada.